Bienvenidos sean a nuestra segunda conferencia del Seminario de Tráfico Vehicular. Pues a pesar de las circunstancias, muchas gracias por venir. En esta ocasión pues nos toca presentar al doctor Luis Alberto Quesada Telles. Él es doctor en la UAM Coajimalpa. Su área de especialidad en particular pues, son los sistemas dinámicos. Y en esta ocasión pues nos viene a platicar un poquito de cómo se manejan los sistemas dinámicos no lineales aplicados en esta ocasión a fenómenos sociales. Entonces, doctor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación al seminario de tráfico vehicular, en particular a la maestra Alexandra y al maestro Oscar, que me hicieron la invitación para poder estar con ustedes esta tarde. También agradezco a Ciencias TV por estar aquí esta tarde en esta charla. Como amablemente mi tocayo Luis Alberto me hizo favor de presentarles, voy a hablar sobre sistemas dinámicos. Algunos de ustedes pues ya han cursado no solamente una o han tenido varias materias cursadas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, y en algún momento también pues han llevado cursos sobre análisis numérico, métodos numéricos, para poder pues dar soluciones a ecuaciones que, como ustedes saben, pues no tienen una solución exacta. Esta tarde les voy a platicar sobre algo de lo que he podido trabajar a lo largo de mi carrera profesional, de mi carrera docente. En particular y sobre todo he hecho énfasis en el área de matemáticas aplicadas. Sobre todo pues sí me han llamado mucho la atención la parte de las matemáticas, todas las áreas, en particular, como ustedes y lo pueden observar, en sistemas dinámicos, pero sobre todo sistemas dinámicos, pues me ha captado mucho la atención, particularmente para resolver problemas. Como ustedes saben, los sistemas dinámicos particularmente pues han surgido en ciencias básicas para resolver problemas que aquejaban a la humanidad. Por ejemplo, cómo era el comportamiento de los planetas, que en algún momento, desde Newton, desde la mecánica celeste, se preguntaron cuál era la trayectoria de un misil. Pero hoy en día vemos que no solamente los sistemas dinámicos han podido resolver algunos problemas en ciencias básicas, en ciencias como la física, como las matemáticas, en problemas de ingeniería, sino que también los sistemas dinámicos han podido participar en las soluciones de problemas sociales. Como les comentaba, bueno, el resumen de mi charla es, como lo muestra en esta lámina, es que a lo largo de la historia el hombre ha estudiado la evolución de diversos tipos de fenómenos biológicos, físicos, y muy actualmente los problemas que aquejan en el cambio climático. Pero no solamente ellos, sino hoy en día también tenemos problemas como las crisis en las bolsas de valores, problemas económicos, problemas también sociales. Y pues los sistemas dinámicos nos han permitido no solamente dar soluciones, sino también poder generar algún tipo de predicción. Entonces el objeto es entender mejor esto último para llevar a cabo este tipo de análisis. Entonces, bueno, la charla es, como les comentaba, voy a hablarles algo de lo que se le denomina como caos. Luego les voy a hablar sobre lo que ustedes ya algunas personas visto, y si no han visto, pues les voy a dar una pequeña introducción de lo que son sistemas dinámicos discretos, sistemas dinámicos continuos. Sobre todo voy a hacer énfasis en las aplicaciones y en las posibles líneas de investigación, que espero pues les llame la atención. Bueno, en esta lámina dice, ¿qué entendemos por el caos? ¿No? Dice, el caos es entendido como aquel estado general de confusión y desorden. Es una palabra que nosotros comúnmente utilizamos dentro de nuestro lenguaje. Si utilizamos el transporte público, en particular el metro, decimos, bueno, el metro viene con mucho caos, ¿no? O estaba en una zona donde era prácticamente caótica, ¿no? Entonces es una palabra que comúnmente utilizamos, ¿no? Entonces
lo que sí nos queda claro es que muchas veces el caos, la palabra caos, se puede inferir como si existiera un desorden, ¿no? La palabra caos realmente tiene un enfoque o una definición matemática. La definición que aquí les estoy trayendo es una definición que yo tomo de un libro de Devaney que se llama Un primer curso de sistemas dinámicos, teoría y experimentación. Es un libro ya un poco antiguo, pero es una definición que hasta la fecha, hoy en día, se ha preservado y donde nos dice que hay una función que mapea de x a x y se dice que es caótica o que forma un sistema dinámico caótico si se cumplen tres condiciones. Es decir, esa función o ese sistema para que sea caótico debe de tener tres elementos, tres características. Una de ellas es que el conjunto de todos los puntos periódicos de F forman un conjunto denso en X. La segunda es que la función es transitiva. Y la tercera que es muy famosa, habla sobre las condiciones iniciales, ¿no? Si se dan cuenta, estos tres elementos, pues tendremos, la primera pregunta que se nos va a hacer es, bueno, habla sobre conjuntos densos. ¿Qué es un conjunto denso? ¿Qué significa cuando una función es transitiva, ¿no? Por ejemplo? O si no es transitiva, ¿qué pasa? Y la otra es, ¿qué pasa cuando existe una sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, una manera de ejemplificar esto es, por ejemplo, en el caso de las condiciones iniciales. Hace un par de años salió en el cine una serie de películas que se llamaba algo de destino, ¿no? Destino Final. Entonces, si alguno de ustedes pues es cinéfilo, en estas películas hablaban implícitamente del caos y sobre todo, en particular, de esa última característica que era sensibilidad a las condiciones iniciales. Retomando un poco los objetivos de esas películas, si se acuerdan, en realidad hablaba en esas películas sobre desastres que le ocurría a la gente o a los protagonistas de esas películas. Entonces ellos tenían la capacidad de poder regresar en el tiempo antes de que ocurrieran esas catástrofes o tuvieran esos episodios trágicos, y la característica o el objetivo de la película era mover un poco las condiciones. Si iban a pasar por una calle A y podían tener la oportunidad de regresar en el tiempo y sabían que conducir sobre ese carril A los iba a llevar a un evento trágico, lo que hacían es que inmediatamente cambiaban la condición, es decir, ya no tomaban ese camino porque se habían visto que sobre ese camino tenían un acontecimiento trágico. Entonces optaban por tomar otro camino, pero el otro camino que estaban tomando quizá era más trágico que el que estaban dejando de tomar. Entonces, a lo que alude esa película es que pequeñas variaciones que tú hagas sobre el comportamiento que tengas, sobre la trayectoria que tengas, en este caso están hablando de soluciones, de las soluciones de las órbitas. Si nosotros estamos cambiando esas condiciones iniciales o esos puntos de referencia, las órbitas o las trayectorias nos van a llevar a dinámicas totalmente diferentes. Entonces, la palabra caos, como les decía, es una palabra totalmente, su definición es totalmente matemática. Bueno, aquí les presento lo que es un modelo matemático. Bueno, como ustedes saben, un modelo matemático pues es una abstracción donde nosotros, a través de un formalismo, a través de un lenguaje, nosotros podemos expresar el comportamiento de un fenómeno, que muchas veces esas abstracciones son pequeños modelos o pequeños, pequeños laboratorios donde nosotros vamos a estudiar o analizar el comportamiento. Un sistema dinámico pues se entiende como un sistema o aquel sistema que simplemente evoluciona en el tiempo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema dinámico continuo y un sistema dinámico discreto? Bueno, pues es sobre todo hace referencia a cómo va a evolucionar ese tiempo, donde nosotros estamos tomando a la variable t como una variable independiente. Entonces, si esa variable es continua o es constante en el tiempo, pues estaríamos hablando de un sistema dinámico discreto. Pero en particular, si tenemos intervalos de tiempo o si esos intervalos pues nos llevan al conjunto de los números enteros, por ejemplo, pues estaríamos hablando de un sistema dinámico discreto. En cierta manera, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué sería mejor atacar un fenómeno con sistemas dinámicos continuos o sistemas dinámicos discretos? ¿Qué creen ustedes que sea mejor? Atacar un fenómeno. ¿Qué tendrá más poder matemático? Sería preferible usar sistemas dinámicos continuos, ¿no? Porque el tiempo es... Continuo, ajá. ¿Quién más? ¿Sería indiferente? Más bien depende del problema que nos estén. Muy bien. ¿Qué es lo que queramos sacar de ahí? Así es. Sí. Como muy bien dijo su compañera, va a depender del fenómeno que estemos estudiando. Si nosotros en particular, ustedes ya que llevaron un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, en algún momento se encontraron con un modelo de decaimiento de temperatura, ¿no? Algún profesor de ustedes en ecuaciones diferenciales les puso forzosamente un ejemplo de cómo hay un decaimiento de temperatura de una taza. Entonces, ese fenómeno o ese modelo que ustedes están haciendo, pues están generando un sistema dinámico continuo. Pero, ¿qué pasa? Problemas, por ejemplo, de la bolsa de valores o en economía. En economía, particularmente los economistas, ya no utilizan los sistemas dinámicos continuos, sino utilizan sistemas dinámicos discretos. Y van a decir que ¿por qué? Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, el caballito de batalla o el ejemplo más importante dentro de el caos o de los sistemas dinámicos caóticos es lo que se le conoce como la ecuación logística, ¿sale? Como ustedes saben, de los primeros que propuso el modelo fue Verhulst, un matemático belga. Este modelo que él propuso fue retomado del famoso modelo exponencial de Malthus. ¿Alguien conoce cuál era el crecimiento poblacional malthusiano? ¿Han escuchado hablar de ello? Bueno, en aquel tiempo lo que importaba o el fenómeno que tenemos que analizar era cómo crecía la población. Entonces, para saber cuántos íbamos a ser dentro de 100 años y tomando una condición inicial, es decir, únicamente las personas que estamos ubicadas en este salón, pues nosotros podíamos ejercer un modelo, que es el modelo malthusiano, donde la solución involucra una función exponencial. Entonces, como ustedes muy bien conocen, una función del tipo exponencial crece en el tiempo. Entonces, pues alguien en aquel tiempo, en el periodo de Malthus, pues creía que era un buen modelo matemático que podía describir el comportamiento de la población total en el tiempo. Pero alguien llegó y le preguntó a Malthus, y que es la pregunta que ahora yo les hago a ustedes: ¿creen que la población pueda crecer de manera exponencial? Pues no, sin ser matemáticos creo, o sin ser demógrafos, no puede crecer porque va a tener que llegar hasta un límite, lo que conocemos como un límite, ¿no? ¿Y cuál va a ser el límite? Que nosotros vivimos en una esfera, es decir, en un planeta. Nosotros no podemos seguir creciendo. Bueno, hasta el momento podemos seguir creciendo y quizá irnos a otro planeta, pero hasta el día de hoy tenemos una superficie de tierra limitada. Y lo que más importante, creo yo, no es la tierra, sino algo que limita el crecimiento de la población es qué pasa con aquellos medios
que nos hacen vivir. ¿Creen que, por ejemplo, la comida sea infinita? Pues no. Entonces, alguien como Malthus en el modelo llega y le dice a Malthus, ¿sabes qué? Que no creo que la población crezca indefinidamente. Es decir, debe de haber ciertos mecanismos de ajuste, ¿no? Porque Malthus solamente decía que había que la población podía crecer indefinidamente y que solo había 3 mecanismos que hacían reducir la población. ¿Cuáles eran esos 3 mecanismos de corrección de la población? Uno era las guerras, las epidemias, ¿sí? ¿Y qué otro? En aquel tiempo. Eran 3 mecanismos de ajuste, ¿no? Las guerras, las epidemias y ¿cuáles otros se imaginan? ¿Mande? Las migraciones, ¿sale? Entonces, otro modelo que plantea Bell Hooks es un modelo que critica el modelo de Malthus y sobre todo el planteamiento de ese modelo nos lleva a esta ecuación logística. ¿Cuál es la característica de esta ecuación logística? Que ahora existen 2 estados estacionarios, es decir, el sistema tiene 2 soluciones, una en el cero y otra que se le conoce como la capacidad de carga. Entonces, si mi población es inferior a ese estado estacionario que es el no trivial, que es el no cero, va a converger en el tiempo hacia ese estado estacionario. Y si mi condición inicial o mi población inicial es superior a ese estado estacionario, va a converger de manera asintótica hacia ese estado estacionario. Entonces, el modelo de población está definida de esa manera. Como ustedes pueden ver, el sistema o la ecuación es un sistema dinámico discreto que vive en el cuadrado unitario 0,1 cruz 0,1. Es una función continua en el espacio X y está mapeada bajo esta iteración, ¿sale? Entonces, lo que estamos viendo en estas gráficas, por un lado es el mapeo de la función sobre ella misma en un periodo de tiempo mayor y del lado derecho lo que estamos viendo es la serie de tiempo. Entonces, aquí el parámetro que juega un papel fundamental es ese lambda, si se dan cuenta. Entonces, estas gráficas que van a ver aquí, para un valor de lambda de 0.5 bajo esa condición inicial, si se dan cuenta, es estable mi sistema. Es decir, converge hacia el estado estacionario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lambda obtiene un valor de 3.2? Si se dan cuenta, ya no converge, ¿no?, hacia un estado estacionario. Entonces, si vemos del lado derecho la serie de tiempo, ¿qué es lo que empieza a pasar a la trayectoria? Empieza a orbitar entre 2 valores. Esos 2 valores los puedo ver acá en el mapeo. Es decir, toma cualquiera de estos 2 valores, que es el grosor del rectángulo. Este grosor y la amplitud en el eje de x más 1 es la misma amplitud que van a tener en la serie de tiempo, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando ese valor lambda es de 3.9? Entonces, si se dan cuenta, ya la órbita se vuelve totalmente irregular. Es decir, tiene un comportamiento caótico. Entonces, ante fenómenos de este estilo, lo que podemos decir es que
En el caso de la población, si retomamos el ejemplo de la población, yo no puedo pronosticar en el futuro cuál va a ser su dinámica o qué valor va a tener exactamente si la función muestra un comportamiento caótico. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en el caso de... No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ahora, ¿qué pasa en casos de sistemas dinámicos continuos? Bueno, el sistema dinámicos continuos, el más conocido de todas las personas que nos dedicamos a estudiar sistemas caóticos, es el conocido famoso atractor de Lorentz o ala de Lorentz, ¿no? Mariposa de Lorentz. Bueno, pues este modelo fue presentado por el profesor Lorentz en el MIT en 1963. ¿Qué era lo que quería estudiar Lorentz? Particularmente lo que quería estudiar Lorentz era generar un modelo climático. Entonces, a partir de ese modelo climático, él propone estas tres ecuaciones diferenciales, donde aparecen tres parámetros, que es A, sigma, B y R. Entonces, bajo esos valores, lo que se hizo muy famoso Edward Lorenz es de encontrar ese tipo de dinámica. Ahora, ¿eso qué nos puede decir? ¿O cuál era el objetivo? ¿Qué fue lo que encontró Lorenz? Lorenz, cuando pudo generar las simulaciones y después, como en aquel tiempo no tenía el poder de cómputo que hoy tenemos, poderlo mapear, encontró figuras de este estilo. Entonces, lo primero que se dio cuenta es que no era fácil poder pronosticar el periodo del clima por largo tiempo. Y si nosotros movemos condiciones iniciales a lo largo de ese espacio-fase, todas las trayectorias que se encuentran dentro de este espacio-fase van a ser en cierta manera atraídas a la dinámica que tiene esa mariposa. Entonces va a ser difícil conocer cuál es el valor o cuál va a ser el clima para un determinado tiempo. Entonces, estos son de los ejemplos más, representativos para sistemas dinámicos discretos y para sistemas dinámicos continuos. Si no tienen alguna duda, algún comentario, lo siguiente es algunas de las aplicaciones o del trabajo que yo he realizado. Este trabajo fue un trabajo que yo hice durante mi estancia en el doctorado. Se llama Análisis Dinámico del Modelo de Lu. El modelo de Lu es otro modelo caótico parecido al de Lorenz, pero la característica es que este modelo ya no solamente es de 3 dimensiones, sino se vuelve un modelo de 6 dimensiones. Entonces, ¿cómo se vuelve este modelo en 6 dimensiones? Bueno, pues, como pueden ver en la ecuación 1, el modelo inicial de Lu es un modelo propuesto por este chino en el 2002 y como ustedes pueden ver es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales no lineales y el parámetro que juega mayor importancia es el parámetro K, porque el parámetro K, si se dan cuenta, está en ese intervalo entre 12.7 y 29.3. Es decir, para ese intervalo de ese parámetro con esas condiciones, el sistema se vuelve caótico. Entonces, lo que hago es que, lo que hice en mi investigación de doctorado es que cada variable fue sustituida por una variable compleja y esa variable compleja para X, Y, Z me lleva a un sistema de ecuaciones diferenciales reales en 6 dimensiones. Entonces, después lo que hice fueron generar algunas soluciones numéricas y como ustedes pueden ver en estas dos gráficas, nosotros las denominamos las alas de Lu
porque del lado izquierdo es el plano fase de la variable x1 y z1 para la parte real, y esta es la parte imaginaria. Se eligieron 144 condiciones iniciales diferentes. De esas 144 condiciones iniciales diferentes, escogidas de manera aleatoria, algunas no pasaron el transitorio, y las que pasaron el transitorio fueron ploteadas y se generan comportamientos de ese estilo. En la figura 12 es el plano fase de x2, z2 de las variables que representan la parte compleja del sistema, y pues representan dinámicas de ese estilo, ¿no? Posteriormente, con una alumna de la maestría en la Universidad Iberoamericana, ella en su trabajo de maestría generó lo que se le llamó la búsqueda de nuevos sistemas caóticos. Espero esto les llame un poco más la atención. ¿Cuál fue la característica o el desarrollo que hizo Karen durante la maestría? Ella se dedicó a buscar nuevos sistemas que tuvieran caos, pero que también tuvieran orden. Acuérdense que el orden pues, es entendido por algo que lleva hacia una convergencia, hacia una estabilidad, y el desorden o el caos lo podríamos entender como la parte opuesta. ¿Qué es lo que encontramos en estas investigaciones? Que puede vivir el caos dentro del orden, o el orden puede estar afuera de algo que es caótico. Si no me creen, para que lo vean. Estas son las ecuaciones, son 10 modelos. La característica, si se dan cuenta, es que a diferencia de Lorentz, hay ecuaciones donde ya hay términos cruzados de la parte no lineal, por ejemplo en el M9, que es ese YZ menos Y cuadrada, pero ya hay términos cuadráticos, cosa que en los clásicos, en los sistemas clásicos caóticos de Lorentz, Chen y Lu, no hay términos cuadráticos, solamente hay términos cruzados, que es la parte no lineal. Estos son sus espacios fases y sus diagramas de bifurcación. El espacio fase en azul, bueno, es los atractores, y la gráfica del lado rojo es su diagrama de bifurcación. Este es para los otros, pero lo que espero que les llame más la atención es esto. Bueno, no tengo apuntador. Y la característica de estos sistemas es que un punto de equilibrio de esos sistemas es asintóticamente estable. Ese es el plano fase del M2, por ejemplo, si se dan cuenta, está el punto de equilibrio, y la órbita, como tiene eigenvalores complejos, es una espiral convergente hacia ese punto de equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, pues es una espiral que va convergiendo, en cierta manera, en el tiempo. Del lado derecho, ¿qué es lo que podemos encontrar? Si se dan cuenta, del lado derecho es el espacio fase. Si se dan cuenta, en la figura más grande es el atractor caótico, y la figura que está arribita, que casi no se ve como punto, es este punto de equilibrio asintóticamente estable. O sea, es decir, lo que no se ha estudiado en matemáticas en ninguna parte del mundo es qué pasa o hasta dónde hay una frontera entre el caos y el orden. Si se dan cuenta, ahí hay una distancia. Es lo que la escuela de San Petersburgo, en la Universidad de San Petersburgo, hay una corriente muy importante de rusos, que son los creadores de las bifurcaciones, que ellos actualmente estudian lo que se les conoce como hidden attractors, atractores ocultos. Es decir, dónde puedo encontrar un atractor, pero también algo de orden. Y matemáticamente lo que no se ha estudiado es cuál es la frontera entre el caos, entre el atractor y la parte de estabilidad. Es decir, si mi trayectoria, una base de atracción, si mi trayectoria está más del lado del atractor, se la chupa el atractor, o si está más cercana al punto de equilibrio, converge a un orden. Entonces, aquí hay otro ejemplo en donde está el atractor y está la espiral que converge.
pero este es el que más espero les guste y que más me llamó la atención. Vean esta espiral convergente. Este es el atractor, pero aquí adentro donde está el puntualizador, está la parte del orden. Si se dan cuenta, a lo mejor no ayuda mucho la gráfica, está por afuera el caos y adentro está metido el orden. Hay un libro muy bueno de un físico, hay un libro, si recuerdan, en los 80s CONACYT sacó una serie de publicaciones que se llamó La ciencia para todos. Hay un físico argentino que se llama Sommet Band, que escribió un libro particularmente de sistemas complejos de caos que se llama Entre el orden y el caos, la complejidad. Se los recomiendo mucho. Entonces es prácticamente esto, ¿no? Entre el orden y el caos. Bueno, pues esta es la última parte, ¿no? ¿Dónde más pueden aparecer? ¿Dónde hay aplicaciones de los sistemas dinámicos? Pues prácticamente lo que nos atañe de la charla, que es problemas de tráfico vehicular. Como ustedes saben, en la actualidad poderse desplazar en grandes urbes, como en la nuestra, es muy difícil porque no solamente es ineficiente el sistema de transporte público, sino también es ineficiente la manera en que nos podemos desplazar, en un auto privado. En el tiempo de López Portillo, se calculaba que la velocidad promedio de un automóvil era de 80 kilómetros por hora. En el 2016, ¿saben cuánto es la velocidad promedio de un auto en la Ciudad de México? 40. ¿Alguien más? Es de 30 kilómetros por hora. ¿Qué les dice una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora? Pues que es caótico. O sea, es decir, que mi trayectoria no va a ser tan lineal como yo quisiera. Ahora, ¿qué pasa para los mexicanos, para los habitantes de la Ciudad de México, que tengamos un transporte o una movilidad ineficiente? ¿Tiene algún problema? ¿Sí? ¿Cómo cuál? Un problema económico es que puedo gastar más dinero. ¿Tendrá un problema de salud? Y es algo que nadie ha investigado. El estrés que te conlleva ir en vagones del metro sumamente llenos, creo que lleva un toque de estrés, ¿no? Entonces, la movilidad no solamente está afectando la parte económica, sino está afectando la parte de salud. No concibo, yo trabajo en la unidad Coajimalpa, en la UAM, no concibo gente que va desde el oriente de la ciudad, desde Valle de Chalco, hasta el poniente de la ciudad, Santa Fe. ¿Saben lo que es cruzar diagonalmente la Ciudad de México? ¿Saben cuál es el impacto de salud en el tiempo? Entonces, es uno de los problemas que tenemos que tratar de solucionar. En el mundo, quien más tiene problemas de tráfico vehicular es, en este caso, los chinos. ¿Por qué los chinos? Porque es una gran población y poder trasladar también a toda esa población al centro de trabajo y regresar a su casa, no traje la foto, pero luego me gusta enseñarles la foto de una carretera en China donde tiene 20 carriles de entrada y como 30 carriles de salida para la autopista. Y se ve impresionante. Es una autopista como cuando ustedes van a viajar a Querétaro. Si se dan cuenta, para poder viajar a Querétaro solamente son alrededor de 3 carriles, me parece, y uno es el confinado. Pero hay zonas, si viajo de aquí a Querétaro, hay zonas de la carretera donde simplemente se convierte en 2 carriles.
¿Qué pasa? Que cuando ustedes llegan a una caseta de cobro, por lo regular, hay más líneas de cobro, entonces esos 2 carriles se terminan convirtiendo en 8 carriles. Bueno, la foto está tomada desde un dron, perdón, no se las traje, desde un dron en Chongqing, en China, desde lo alto. Igual en China, estas casetas de cobro se convierten en 20 carriles y en 30 del otro lado. Y se ven sumamente pues llenas, ¿no? Entonces, el problema de tráfico vehicular es un problema prácticamente nacional. Los mejores modelos y la investigación más fresca, digámoslo entre comillas, es por investigadores de China. Este trabajo lo realicé con gente de la Universidad del Estado de México, en Toluca, el investigador Oscar y el otro investigador del Ibero, Guillermo, que se le llama análisis de estabilidad de un modelo de tráfico de Greenberg. Este modelo es un modelo, en modelo de tráfico vehicular hay 3 enfoques, lo que se le conoce como el enfoque macroscópico, microscópico y mesoscópico. ¿Qué significan esos enfoques? El enfoque macroscópico es que yo lo puedo ver desde lejos el problema o desde una parte top, y muchos de los planteamientos de esos modelos han sido simulados como un flujo de fluidos, ¿no? Entonces han involucrado dinámica cinética, todo ese estilo. Pero hay otros enfoques que se llama el modelo microscópico, que ellos analizan prácticamente carro por carro. O sea, es decir, el análisis va concentrado más en el conductor, no es tanto visto como un flujo. Este análisis fue planteado por Greenberg en los años 50, donde él retoma a través de un modelo cinético, tres componentes principales, donde habla sobre la densidad medida por la variable K, la velocidad y el flujo. Entonces, él crea este famoso diagrama fundamental. Si se dan cuenta, en esta última gráfica, él presenta lo que es la densidad medida por K, el flujo. Por supuesto que la densidad, cuando empieza a aumentar, el flujo también se incrementa, pero llega un modelo, la densidad tal, Kc, donde alcanza un máximo la curva, esa parábola, y posteriormente el flujo o la velocidad, en lugar de aumentar, empieza a disminuir. Entonces, tanto el punto trivial 0 es el punto donde ningún automóvil se mueve, y se le conoce como el jump, que es el K, donde la densidad es tan alta que hay muchos autos, pero nadie se mueve. Es el que se le conoce como el embotellamiento, ¿no? Entonces, ese planteamiento analiza 3. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Relacionamos esas 3 variables porque Greenberg solamente, él retoma parámetros de un carril, me parece en Texas o en Pensilvania, y analiza el flujo, la densidad. Es una investigación totalmente práctica, y después lo que nosotros hicimos fue en cierta manera convertir un modelo en dinámica discreta. ¿Y qué creen? Que ese modelo pues presenta un comportamiento caótico. Si se dan cuenta, este tipo de mapeos, aquí lo que estamos analizando es la densidad con el flujo. Son mapeos que se parecen mucho a la ecuación logística que les había presentado. Entonces, ¿qué significa esto? Que el modelo en realidad, bajo ciertos parámetros, funciona muy bien, pero ¿qué significa que el modelo sea, antes de pasar a otra cosa, qué significa que el modelo sea caótico? Si ustedes se imaginan un solo carril de flujo, tengo
un auto líder y un auto seguidor. El following car y el leader car y el following car. El modelo, el planteamiento se le conoce como el car following model, que es el modelo del carro siguiente. Y la intención es de que, ¿qué tanto avanza el líder? El seguidor lo sigue. En teoría, si nosotros tuviéramos un desplazamiento, una velocidad constante, una densidad dada, un flujo constante y una velocidad constante, en realidad lo que estaría pasando es que nuestra dinámica es como si nosotros tuviéramos carros autónomos. Si nosotros tuviéramos carros autónomos, la velocidad y el desplazamiento sería prácticamente homogéneo. No habría ningún momento pues mal dinámica, ¿no?, del tráfico. ¿Qué es lo que pasa? Que cada conductor no es la misma velocidad o el mismo manejo que tiene cada conductor. Hay conductores que son más agresivos, otros que son más conservadores. Entonces la velocidad no es homogénea y el flujo. Entonces, si se dan cuenta, hay gente que adelanta mucho, otra gente que hace que el tráfico sea más despacio. Entonces, si esas distancias entre el coche líder y el coche seguidor se pudieran medir, cómo son más amplias o más pequeñas, generaría como si fuera una serie de tiempo, esa distancia. Cuando ustedes analizan esa distancia de los dos autos, pues si fuera homogénea sería prácticamente constante. Pero como depende del conductor, esa distancia genera un comportamiento como esta que les había enseñado. Como esta serie de tiempo. Entonces, donde su dinámica no es previsible, se vuelve caótica. Nosotros tendríamos que tener una dinámica prácticamente de ese estilo, donde fuera lineal. Entonces, esto es prácticamente lo que desarrollamos en esta investigación. Bueno, la parte de caos no solamente existen planteamientos como de tráfico, sino aquí con otras personas del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología generamos un sistema de reacción para soluciones químicas. No me voy a meter un poco en esto, sino voy a seguir en la parte de tráfico, pero bueno, también genera comportamientos caóticos. El sistema de ese estilo, ¿no? Es un sistema totalmente químico. Esto es un poco, perdón, de lo que les hablaba de la parte de los atractores ocultos, donde esta parte de investigadores de la Universidad de San Petersburgo, si se dan cuenta, el atractor es lo que se ve con la parte de color verde, pero adentro de ese atractor, se dan cuenta, hay un punto rojo que es el punto de equilibrio y existe una convergencia hacia ese punto de equilibrio. Entonces ahí esa trayectoria está dibujada por esa espiral negra, donde si se dan cuenta es otro comportamiento. Entonces eso es lo que se le conoce como atractores ocultos. Bueno, esta es un área de las líneas. Bueno, ahí en la lámina dice nuevas líneas de investigación porque pues es una línea nueva que en realidad no ha sido abordada. Falta mucho por hacer en prácticamente en todos los sistemas dinámicos y que pues actualmente se sigue trabajando en particular esta línea de atractores ocultos. Antes de acabar, no traje otro de los modelos que hemos trabajado. Otro de los modelos que hemos trabajado se le conoce como el modelo de Helly. Este modelo lo que se le conoce es que ahora nosotros es parecido al modelo logístico, pero se van incorporando en cierta manera componentes como qué tan agresivo es el conductor, si tiene
un incentivo por poder disminuir la velocidad. El problema es que lo que se ha detectado en todas las personas que analizan tráfico vehicular es que mucho influye la manera en que maneja el conductor. Entonces, hoy en día otra de las líneas de investigación en tráfico vehicular es lo que se le conoce como autos autónomos. En particular, aquí en la UNAM, esa línea de autos autónomos la trae el doctor Raúl Rojas, que es, como ustedes saben, es mexicano, se formó en el Politécnico y actualmente es profesor, ganó el premio del mejor profesor, creo, en el 2014, 2015, en la Universidad de Berlín. Ellos, junto con Audi y Mercedes-Benz, traen el proyecto de generar autos autónomos. Entonces, el doctor Raúl Rojas, a varias universidades mexicanas, la UNAM, me parece que el IMAS, nosotros en la UAM, particularmente nosotros en la UAM Coajimalpa, fue en cierta manera donado o prestado este auto con la intención de que todos estos modelos que ustedes pueden ver en el caso de tráfico vehicular se puedan vaciar sobre la tarjeta madre de estos carros autónomos y que ellos pues tengan la habilidad para poder ante un obstáculo poderlo esquivar. Inclusive el doctor Raúl Rojas se ha encargado de en México, la última competencia fue en el Zócalo, de poder competir que estos autos autónomos puedan esquivar un cierto número de obstáculos, que no se salgan de un carril, y todo va a miras de que nosotros, los carros autónomos, pues puedan tener esta velocidad constante con este flujo constante. Entonces, si nosotros tenemos eso realmente, prácticamente estaría resuelto el problema del tráfico. En la realidad no es tan sencillo, porque sistemas de transporte que tienen un solo carril los tenemos en la actualidad, que es el sistema de transporte metro, colectivo metro, pero también está el metrobús. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es la eficiencia de este transporte? ¿Es bueno? Se supone que en teoría debería ser mejor porque es un carril que está confinado, donde ningún otro carro lo está compartiendo, ¿no? Y debería de ser más eficiente, ¿no? Entonces, profesores como el doctor Carlos Hercheson y su equipo pues han encargado de estudiar no solamente la dinámica de transportes en un solo carril, como el metro y el metrobús, pero en estos tipos de modelos como el de Greenberg, como el de Heli, que son modelos de tráfico vehicular en un solo carril. ¿Por qué en un solo carril? Porque cuando ustedes incorporan carriles, ¿qué creen que le pasa al modelo? Se empieza a volver más complejo. O sea, en los modelos de un carril son sencillos porque el conductor no puede tener desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y todavía es más complejo el modelo si le añades una intersección. O si no solamente le añades una intersección, sino le añades una glorieta. Entonces, ese tipo de cuestiones al modelo lo empieza a hacer. Poderlo modelar se vuelve un poco más complicado. Entonces, en modelos tan sencillos como les comento, donde el transporte es de un solo carril, en este tipo de ejemplos que les traigo es que si la distancia o la velocidad no es constante, el comportamiento del conductor es diferente en cada uno de nosotros, va a dejar momentos en donde la dinámica se vuelva caótica. ¿Sí? Entonces, eso dificulta mucho los modelos, ¿no? Otro de los planteamientos que tenemos, pero pues todavía está en proyecto, es de generar, ya no solamente atacarlo por la parte de la dinámica de los autos,
sino ahora lo que en la UAM Coajimalpa queremos hacer con un grupo de compañeros es generar un controlador tipo maestro. Como ustedes saben, ahora hay semaforización inteligente. Esta semaforización inteligente ya ha sido implementada en Europa y también en países latinoamericanos, particularmente en Colombia. Entonces, lo que hace el semáforo inteligente es que en tiempo real tiene la capacidad de medir el flujo sobre este carril y poderlo verificar con el flujo de este carril. Entonces, se les llama inteligentes porque si aquí es más importante si hay más autos o más densos sobre el carril, el semáforo tiene que tener la capacidad de darle mayor tiempo al verde que sobre este carril que tiene menos autos. Entonces va a descongestionar este carril privando a otro. Eso es sencillo siempre y cuando solamente tuviera una intersección. Pero si yo lo llevo a una malla donde hay varios semáforos o donde hay una colonia, como la colonia Roma, entonces yo ya voy a tener diferentes semáforos. Entonces deberíamos de tener un controlador maestro, que ese controlador, a partir de teoría de control, lo que usan los ingenieros, de ese controlador maestro que pudiera en tiempo real ver qué semáforos tienen más carga y poder optimizar unas rutas donde modelar el tráfico, ¿no? Y pues para eso ya tenemos, o sea, en la UAM ya se puede construir un semáforo inteligente, pero necesitamos particularmente el espacio de poder comprobar esto. O sea, esto difícilmente podemos hacer una maqueta donde podamos ver este controlador. También necesitamos, en cierta manera, el apoyo de las autoridades para en una cierta malla probar si un controlador maestro puede dirigir sobre los semáforos inteligentes. Entonces, en cuestiones de tráfico vehicular, pues hay todavía mucho por estudiar. Y pues eso sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Comenzar. Una pregunta, ¿se han hecho estudios sobre la movilidad autónoma que no dependa de la industria automotriz? Porque por lo que veo todo está respondiendo a seguir manteniendo el modelo económico y hacer estudios que le sigan funcionando al sistema. Entonces, también una vez leí un artículo que en Holanda había funcionado mucho la movilidad autónoma a partir del uso de la bicicleta y destinan un solo carril. Un solo carril en toda la ciudad solo para la bicicleta, no la reducción de un carril como se ha implementado en México que no funciona, sino un carril completo del espacio de un auto. ¿Se tienen estudios en la complejidad sobre la movilidad autónoma? Pues no, hasta el momento no. Sí, desafortunadamente, todos los modelos, cuando escuchas de tráfico, pues sí caen a la parte de tráfico vehicular. Porque desafortunadamente en la Ciudad de México todavía nos seguimos, no tengo el dato exacto, pero un gran porcentaje de nosotros todavía nos seguimos moviendo en auto, ¿no? En sistemas donde pues la combustión interna es lo principal. Ya se ha hecho mucho por poder incorporar movilidad a través de bicicletas, pero les comento durante la charla que, por ejemplo, conozco gente donde se desplaza de oriente a poniente, otro es que se desplaza gente de Ecatepec a Ciudad Universitaria. Entonces, algo que también es muy importante y que no hemos visto es que, o los modelos no ven en la actualidad, que la topología de las calles es finita y está dada. Y es una topología totalmente irregular. O sea, ustedes pueden llegar a la colonia Roma y pareciera tener un grid, una malla aparentemente regular. Pero te vas a otras colonias o simplemente en Santa Fe, donde yo convivo, y donde es solamente una entrada, una salida. Y si se colapsa esa entrada y salida, no les quiero decir, se quedan ahí prácticamente medio día en Santa Fe, porque no pueden ni salir ni entrar. Entonces, mi propuesta, que no es tan oficial,
que a lo mejor una propuesta sería que dependiendo de las actividades que tuviéramos, poder generar o poder cambiar la malla o esta parte de la topología de la ciudad, tendríamos que tirar y construir otra vez la Ciudad de México. Y eso se me hace pues costoso y difícil. Yo a lo mejor mi propuesta, que es un poco salvaje o primitiva, es que dependiendo de la actividad económica que tengas, que pudiéramos hacer un trueque de habitación. O sea, es decir, si yo convivo en Santa Fe porque ahí es mi campo laboral, dependiendo del catastro de la casa que tengo, poder equiparar una casa de un valor catastral igual que viva en Santa Fe y poder hacer una permuta. Y al hacer esa permuta es porque a lo mejor el de Santa Fe, que tiene un valor catastral igual, porque si yo dijera, yo me voy a Santa Fe, pues a mí me gustaría irme a las lomas de Chapultepec o a Bosques, ¿no? Pero el que vive en Bosques, quizá mi casa no le va a gustar. Entonces él no va a querer compartir la permuta. Tendría que haber una permuta equiparable en un sentido económico. Entonces, al tener una permuta equiparable en el sentido económico, que yo pudiera usar su casa y que él pudiera usar mi casa, porque él a lo mejor trabaja en la Pedro Domecq, que está en Los Reyes, y que yo vivo en el oriente de la ciudad. Y a lo mejor ahí sí poder desplazarme en bicicleta. Eso es lo que he pensado. Bueno, todos los modelos que he visto de tráfico. Que las iniciativas que se han hecho casi siempre son las empresas las que los hacen. Y que casualmente cuando ocurren catástrofes como lo que ocurre aquí, nacen estas ideas como de la bici. Yo te ayudo a subir en tu bici y vámonos juntos. O sea, son pocas las iniciativas ciudadanas o de universitarios, ¿no? Por eso están estos seminarios también. Pues una idea de qué hacer para movilidad, por lo menos aquí, si te centras ya en Ciudad Universitaria. Yo les decía a ellos también, yo tengo una idea así de loca de cerrar a Ciudad Universitaria los carros, que fueran netamente bicicletas. Bueno, esa sería mi opinión al respecto, ¿no? Claro que hay que sustentarla con alguna simulación. En Inglaterra eso es lo que pasa. O sea, vas a Londres, al mero centro de Londres, y hay filtros, ¿no? Como si fueras de aquí al Zócalo. Entonces, para poder llegar a Londres, al mero Zócalo, pues necesitas ser rico, porque conforme vas pasando filtros, esos filtros, pues es un pago que estás haciendo. Entonces, poder llegar en auto al mero Zócalo en Londres, pues te duele en el bolsillo. Entonces, aquí tendrá que haber una política muy agresiva económica donde pudieras bajar a todas las personas del automóvil. El problema es que si bajas a todas las personas del automóvil, próximamente estaré involucrándome en modelos, en estudiar análisis del metro, pero les puedo decir que yo como usuario, el sistema de transporte colectivo está colapsado. Yo soy un usuario de la línea A del metro porque radico en el oriente de la ciudad y les puedo decir que la línea A del metro está sobrepasada del servicio. Y es frecuente que los accidentes en la línea A se den, que se estén quemando los frenos, o sea, entonces, ustedes que también, algunos de ustedes son usuarios del metro, siento que en cualquier momento, por el gran exceso de demanda que hay, estamos propensos a sufrir un accidente. Entonces, si bajas a la gente del auto privado, significa que en contraparte tú tienes transporte público que le dé la capacidad a toda esa gente. En mi humilde opinión, no creo que sea suficiente. Y la verdad, tomar un viaje en bicicleta de Catepec a Ciudad Universitaria, híjole, me cuesta trabajo. No dudo que haya gente que lo haga, pero sí creo que sea difícil en poderse transportar en ese. Creo yo que sí, lo de las permutas tendría que valer la pena, ¿no? De acercarnos y que podamos compartir, que te tengas que acercar al lugar de donde estés estudiando, generando la actividad, porque en cuestiones de salud,
pues nos va a pegar en algún momento, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Alguna pregunta a los alumnos de la ¿Alguna duda con respecto a sus proyectos también, ¿no? Porque hay que hacer uso de los expertos para que les ayude a ustedes. Bueno, las personas que están haciendo sus modelos en NetLogo saben de lo que estoy hablando. Ajá. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por venir. Sigan estando ahora sí que pendiente de las redes sociales y a los correos, etc. Por ahí también pongan su nombre en la lista que anda por ahí. Y pues ya, muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme.